Un saludo a todos. En nuestro último episodio todo terminó de golpe. Para el historicista, después de señalar cuáles son las 4 escuelas de interpretación profética e indicar cuál es el anticristo según las primeras 3 que son las falsas, nunca te llegué a decir quién es o qué es el anticristo según los historicistas, que es la escuela de interpretación profética correcta. En este video tampoco te voy a decir y te voy a dar una explicación de por qué hice eso, de por qué las cosas se quedaron allí a medias, inconclusas. Toda esa información que se dio sin un contexto amplio. Te dije que Nerón era el anticristo según los preteristas, que según los futuristas sería algún personaje del mundo político y también religioso que se levantaría en lo futuro, etc. Pero no te estoy dando el contexto amplio porque hay unas razones, unos argumentos por los cuales tanto los preteristas como los futuristas dicen que el anticristo es tal o cual cosa o persona. Y no tocamos argumentos ninguno, simplemente dijimos, según los preteristas, anticristo es ¡pum! Nerón. Según los futuristas y así por el estilo. Y de los idealistas pues no hay más nada que decir porque esa gente están bien locos. No doy detalles adicionales acerca de las interpretaciones de esas escuelas de interpretación profética, valga la redundancia, por una sencilla razón. La naturaleza misma, la ideología en la que se basa esa escuela de interpretación o esas escuelas de interpretación de plano nos indican que están erradas. Por eso no me dedico a dar información adicional acerca de la razón de sus posturas. Sin embargo, para el historicismo la cosa cambia. Como estamos ya encaminados en lo correcto, pues no te puedo decir así de golpe y porrazo quién es el anticristo según los historicistas. ¿Por qué? Porque necesitas un contexto más amplio, si no te puedo decir, ahí está, fulano de tal es el anticristo, qué sé yo. Y entonces te vas a quedar pensando, bueno, me dices eso, pero ¿por qué me lo dices? Y por eso es que hago este video también. A pesar de que todavía no te vamos a identificar quién es el anticristo, te estoy dando el contexto amplio para que cuando te demos la respuesta finalmente tú estés tan preparado que digas contra. Por lo que me estás diciendo históricamente, pues no hay más, es el anticristo, no es una idea más adicional, loca, sino que estamos hablando de que es el cumplimiento de la profecía específicamente. Y para llegar a esas informaciones que nos van a llevar a lo correcto es necesario ver varios versículos porque no podemos simplemente hablar así porque sí. En este caso nos dirigimos a la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Tesalónica. ¿Qué sucede? Que esa gente de Tesalónica estaba sumamente interesada en el fin del mundo tal cual lo conocemos, hasta tal punto que llegaron a pensar que ellos estaban viviendo específicamente en el principio del proceso de ese fin, cosa que no era, obviamente, y Pablo les escribió, les advirtió y les dijo que algo tenía que suceder antes de que se diese ese fin que ellos tanto esperaban. Leo de 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 1 al 4. Acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os mováis fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta supuestamente nuestra, de que el día del Señor ya ha llegado. Nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí hay mucha información vital. En primera instancia, notamos que Pablo habla de una apostasía. ¿Qué es apostasía? Bueno, esa palabra no se utiliza tan comúnmente hoy día, pero un apóstata es una persona que traiciona a Dios, dejando el evangelio, dándole la espalda a lo que dice Dios en su palabra. Pues, ¿qué sucede? Antes de que viniese el fin, tenía que desarrollarse una apostasía en el seno de la iglesia cristiana. Y de entre esa apostasía se levantaría el anticristo. Ahora, esto nos indica que el anticristo, lejos de ser un poder externo a la iglesia cristiana, sería un poder que se desarrollaría dentro de la iglesia cristiana.
Por consiguiente, Nerón César no puede ser el anticristo, ni tampoco un personaje del mundo político. Tiene que ser un personaje que nazca en el cristianismo. Y nota que Pablo llama al anticristo aquí hombre de pecado, hijo de perdición. Eso combinado con la palabra apostasía aquí, pues nos indica que se levantaría como un personaje rebelde dentro de la iglesia. Un personaje rebelde que traicionaría a Dios de entre el seno mismo de la iglesia. Así que el anticristo lo debemos tratar de conseguir en la historia de la iglesia, a lo largo de la historia de la iglesia, en algún momento en que una parte de la cristiandad o la cristiandad casi completa traicionase a Dios, dejase los principios bíblicos. Ahora bien, muchas personas se encuentran difícil de digerir intelectualmente que el anticristo sea una persona o sistema que se desarrollase en el seno mismo del cristianismo. Para que sea esto más fácil de digerir, para que además de esto aquí que está bastante claro podamos entenderlo, pues te invito a que analices conmigo el mismo término anticristo, que dicho sea de paso proviene del griego y es una palabra compuesta, una de esas maravillosas palabras compuestas que son tan exquisitas para examinar. Las palabras compuestas tienen un prefijo y un sufijo, cosa que sabemos todo. El sufijo de anticristo, pues no hay que darle mucha vuelta. Cristo, pues conocemos todos quién es Cristo. Ahora bien, ¿qué sucede? El prefijo anti lo solemos dar por sentado. Pensamos que conocemos muy bien lo que significa anti, pero cuidado, porque anti viene del griego y para nosotros puede tener un significado, pero en griego esto se proyectaría hasta 3 significados distintos. Acá nosotros le ponemos a un perro o a un gato un collar antipulgas. Un collar que está en contra de las pulgas, por así decirlo, ¿verdad? Que no tiene personalidad. Utilizamos un spray o aerosol antimoscas y mosquitos. Es para matar moscas y mosquitos. Para nosotros anti significa simplemente en contra de. Sin embargo, el griego permite otros 2 significados de la palabra anti. Imagina, por ejemplo, que hay una maestra de matemáticas que se tiene que ausentar por enfermedad. Y entonces llega una maestra sustituta. Según el griego, esa maestra sustituta pudiera ser la antimaestra de matemáticas. Es decir, no una persona que esté en contra de la maestra de matemáticas, pero una persona que está allí como suplente, como sustituta de la maestra de matemáticas. Así que quede claro, en griego anti puede significar en contra de o en lugar de. Pero el griego permite un tercer significado o connotación para la palabra anti y es básicamente una combinación de los otros 2 significados anteriores. Es decir, anti puede significar también estar en contra de al colocarse en lugar de. Imaginemos que esta maestra sustituta tiene planes malévolos, secretos en su corazón de hacer quedar mal de alguna forma a la maestra en propiedad de matemáticas. Entonces, esta sería probablemente muy amigable con la maestra de matemáticas y con todo el personal administrativo y demás y con los chicos para tratar de ganarse su favor y favorecerse a ella en lugar de a la maestra de matemáticas de propiedad de allí, del salón y lo que sea, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Estaríamos hablando de que anti en el tercer sentido o connotación nos estaría hablando de un usurpador, no de una persona que directamente estuviese en contra de Cristo, no de una persona que simplemente fuese un sucesor o suplantador o sustituto de Cristo aquí en la tierra, sino de alguien que se presentaría como una figura que intentaría llenar el hueco, supuestamente el hueco, porque no hay ningún hueco, el Espíritu Santo está aquí con nosotros, pero el hueco que deja Cristo al irse al cielo, y entonces buscaría ocupar el lugar de Cristo en las mentes de las personas. A eso es que nos dirige lo que Pablo acaba de escribir acá en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 del versículo 1 al 4, y ojo que eso sigue por allí, y también a eso nos dirigiríamos en cuanto al significado del prefijo anti en el término anticristo. Así que debo insistir, anticristo en realidad nos estaríamos dirigiendo hacia una persona o sistema que intentaría suplantar a Cristo por las buenas, ¿verdad? Con palabras fingidas, muy amigable y todo, pero finalmente tratando de destronar al Señor Jesús de nuestros corazones. Eso es lo que subraya Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, pero específicamente en el versículo 4, cuando dice:
que se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Para hacerse pasar por Dios, ¿ustedes creen que iría de una forma así frontal a pelearse con todo el mundo cristiano, o intentaría más bien por las buenas, por la lisonja, por la hipocresía, tratar de apoderarse de los corazones y las mentes de las personas en el seno del cristianismo? Y hay un versículo que subraya esto mismo en las profecías de Daniel. Está en Daniel capítulo 11, versículo 21. Dice: y lo sucederá un vil, que es el anticristo, a quien no le habían dado la honra del reino, pero vendrá con paz y tomará el reino con halagos, es decir, con lisonjas, con palabras bonitas, bien fingidas y demás. Intentaría de ocupar el lugar que en realidad le pertenece a Cristo y a Dios. De manera tal que todo esto nos enfoca a que dentro de lo que nos enseña el historicismo, buscar la interpretación a las profecías dentro del marco histórico, del cumplimiento histórico. Pues además de esto, para encontrar quién es el anticristo, no solamente debemos estudiar la historia, sino que Pablo nos indica que debemos estudiar la historia del cristianismo, porque de entre el cristianismo se levantaría el poder político-religioso que nosotros conocemos como el anticristo.